El término responsabilidad es fundamental para comprender correctamente la salvación de Cristo, que es un obsequio de Dios al creerlo y punto. La salvación no es un intercambio entre Dios y nosotros, no es un intercambio de yo te la doy, pero cuidado la perdés. Eso es un evangelio satánico. Y tristemente en el mundo cristiano, en su mayoría, en su corazón, sin importar la denominación, lo creen así. Creen que es así, pero no comprenden que al creerlo así están engañados en la telaraña de incredulidad que Satanás estableció. Por eso en Lucas 13:24 Jesucristo dijo que lo iban a intentar, que muchos iban a intentar la salvación y no la iban a lograr. No la iban a lograr porque no iban a entender ese término, responsabilidad. No iban a comprender de quién fue la responsabilidad de la salvación. Ya que lo que no comprenden es que para Dios Padre, lo que es la existencia humana, todo esto es una tontería, una línea de tiempo que cayó y que Él mismo se dio a la tarea de restaurar a los que estaban en esa línea de tiempo. El ser humano no se mete. Por lo tanto, cuando por ejemplo una persona dice que la salvación se pierde, que tiene que perseverar hasta el fin, que si lo ama guarda sus mandamientos, que el mucho pecado puede quitarle la salvación, él está en una mentalidad totalmente lógica, natural e incrédula. No ha comprendido lo que es Dios Padre. No entiende, por eso el Dios Padre dice, tus pensamientos no son mis pensamientos ni tus caminos tus caminos. Vos no me podés alinear a tu tonta lógica, a tu limitada lógica, porque yo soy otra cosa. Por eso en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que muriera por los pecados de la humanidad y le diera vida eterna. Punto, no dice nada más. No dice nada más porque es Dios resolviendo el problema de la humanidad. Él. Y aquí viene el entendimiento de lo que es la responsabilidad. Hablemos de lo que son responsabilidades en la vida. Si tú tienes un empleo, o sea, asalariado, esa es tu responsabilidad. Si tú haces mal tu trabajo, eventualmente te van a correr. Esa es tu responsabilidad. Si tú tienes hijos y están pequeños y van al colegio, tú los tienes que llevar al colegio. Esa es tu responsabilidad. En tu familia la tienes que proteger, cuidar, es tu responsabilidad. Si tú no tratas bien a tu esposa y comienzas a ser infiel y hacer cosas malas, eventualmente esa mujer se va a cansar y te va a dejar. Viceversa. Y se van a divorciar. Son responsabilidades. Igual si tienen una empresa, lo que sea. Eso es responsabilidad. La responsabilidad, hay que entender lo que es la responsabilidad. ¿Ya? Si tú estás a cargo de un grupo, si tú diriges un proyecto, es tu responsabilidad. Por no entender esto de la responsabilidad, es que millones de cristianos no sueltan su responsabilidad y no logran creer que la responsabilidad fue de Cristo. Al no lograr creer que la responsabilidad fue de Cristo, no sellan la salvación y solo se quedan procurando, intentando la salvación, todavía condenados en sus pecados y en camino al infierno. Mateo 10:28. Sus nombres no están para siempre en el libro de la vida aún. Aún están que se puede borrar. Cuando una persona entra por la puerta estrecha, su nombre ya está en el libro de la vida para siempre, desde este mundo. Y eso se da cuando creemos que la responsabilidad de darnos paz con Dios Padre, de justificar nuestra alma, fue de Jesucristo. Ahí es donde se da la salvación. Por eso la mayoría no la tiene, o sea, los que están intentando seguir a Jesús. Que imagínate la tristeza de la gente que ni siquiera quiere creer, que se dice atea, agnóstica, que cree en la ciencia, en la evolución, que viene del mono, que se va a morir y ya. O sea, que todo lo que es Él, la conciencia, el amor, la profundidad, sus vivencias, su eternización, dice la palabra que Dios hizo al hombre con eternidad en el corazón. Por eso nosotros miramos al cielo. Más de alguna vez has visto al cielo y te has preguntado en tu corazón eternamente. Por eso miramos hacia el cielo. Creo que uno de los términos de lo que es hombre, en griego, no sé, es los que ven al cielo, los que eternizan. Por eso es que, digamos, el ateísmo quiere anular la parte principal de lo que es el hombre, que es la profundidad. Quiere hacerlo como que no tiene importancia. O sea, la codificación profunda, eterna del hombre no tiene importancia, porque está diciendo que fue evolución, va a morir y su conciencia va a desaparecer. O sea, es una absoluta tontería, es absurdo. Todo nos dice, en Romanos 1:20 dice
que todas las cosas están constituidas para comprender que existe un Dios, pero que el hombre se cierra su corazón y quiere ir en sus propios pensamientos y así. Entonces, la salvación del alma, la vida eterna después de la muerte, vida eterna. Quien no sabe qué le va a ocurrir después de la muerte no tiene nada. Y esto es confirmado por Jesucristo en los Evangelios. Él dijo, de nada le servirá al ser humano ganar el mundo si al final pierde su alma. Si el ser humano pone su corazón en todo lo que el mundo te influye a buscar, dinero, poder, su corazón totalmente, prosperidad, buen estilo de vida, viajes, comer bien, todas las cosas que disfruta un ser humano. Pero Cristo dijo, el problema es que nunca me abra la puerta. El problema es que nunca adquiere el conocimiento de la verdad para que la verdad lo salve y lo haga libre. Ese es el enorme problema. Jesucristo dijo que aquellos que comprobaran la verdad iban a vivir una paz que no es de este mundo, una paz que es su propia herencia comprada por su sacrificio. Entonces, hablando de la responsabilidad, ya sabemos lo que son responsabilidades en el mundo. Cuando a ti en la vida te quitan responsabilidad de algo, ¿qué te queda hacer? Te la quitan totalmente la responsabilidad de algo. Descansar. Si a ti te quitan la responsabilidad de algo, descansás. Un ejemplo, un guardia de seguridad que es relevado por otro guardia de seguridad, compañero de él. ¿Qué le toca hacer después de que es relevado? Descansar. Exactamente. La salvación es igual a descanso, porque la responsabilidad de darnos vida eterna fue de Cristo. Y Jesucristo, al lograr la vida eterna, le dice al ser humano, Dios Padre, crean que mi hijo... Entonces, Dios Padre le dice al ser humano, crean que mi hijo los reemplazó. Eso es todo. ¿Por qué? Porque la responsabilidad fue de mi hijo. ¿Por qué solo es por creer? ¿Por qué la salvación no se puede perder? Porque no puedes perder algo que no fue tu responsabilidad. No puedes perder algo que no es tu responsabilidad. Así pasa en la vida también. Un ejemplo, estás trabajando. Tú trabajas de 1 hora a 1 hora y después ¿qué? Relevan. Se perdió algo en el tiempo que tú no trabajas. Entonces al día siguiente están diciendo, oye, aquí se perdió esto, ¿qué pasó? ¿Y vos qué decís? Inmediatamente. ¿Qué cosa? Yo no trabajé esas horas. ¿Qué me están preguntando a mí? Pregúntenle a de quién fue la responsabilidad de estar ahí. Yo nada tengo que ver en eso. No tengo que ver nada. No, yo no estuve trabajando, estaba descansando en ese momento. ¿Por qué me están hablando de algo donde no era mi responsabilidad? Así decimos los hijos de Dios, los reales. Mi alma, ¿qué cosa? Yo no respondo por mi alma. Jesucristo, mi Salvador, mi abogado, responde por mi alma. Dios Padre, si en el cielo me dice, Javier, ¿qué pasó? ¿Tus pecados? Padre, su Hijo a mí me salvó. Fue la responsabilidad de Él. Su Hijo unigénito murió por mis pecados y me dio vida eterna. Entonces el Padre me sonreiría. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él quiere que el ser humano crea. Que de Jesucristo fue la responsabilidad del alma humana. Por eso es por la fe, no es cómo se va a perder algo que no fue tu responsabilidad. Y entonces el pecado, mucho en exceso, ¿no me quita la salvación? No. Pero siempre para el Hijo de Dios hay un llamado de Dios Padre que el pecado no reina en su cuerpo mortal. Romanos 6, Romanos 12, Efesios, está toda la ley de la fe. Porque el pecado reinando en el cuerpo mortal trae mucho mal a la vida del ser humano aquí, en el peregrinaje, en lo natural, enfermedad, tristeza, desamplificación de fe, ¿ya? Aletargamiento, cosas así. O cosas más serias, cosas ya de condenas en la vida porque te equivocaste seriamente en algo. Entonces por eso Dios Padre siempre está llamando en la ley de la fe a los hijos a que nos apartemos del mal, pero no por salvación, porque la salvación no fue nuestra responsabilidad. No tengo responsabilidad yo en mi salvación, yo solo recibo el producto de aquel que adquirió la responsabilidad de mi alma, o sea, la vida eterna. Se acabó. Es como cuando alguien está haciendo una comida, una gran sopona deliciosa, ya está hecha. ¿Quién se fregó? La persona que cocinó. ¿Y quién come? Los invitados. ¿Fue mi responsabilidad? No, solo estoy disfrutando de la sopa. Esa es la salvación. Bendita salvación.